Buenas noches, amados, ¿cómo están? Es un gusto para mí poderles saludar y estar nuevamente frente a frente por este medio, por esta plataforma y que nos dé la oportunidad de acompañarte en tu casa. Gracias por brindarnos el tiempo de acompañarnos, te mando un fuerte abrazo a la distancia y estamos en un episodio de Aposento Alto en Casa. Este que sería el número 18 o la lección, la serie, la conferencia número 18 del tema que estamos tratando respecto a los 12 desiertos. Estamos tratando el desierto número 2, que es el desierto de Sinaí. Gloria al Señor. Y algo muy importante que es reflexivo es que gracias a Dios a estos medios virtuales eh, de las redes sociales que nos permite compartir todos los días, podemos disfrutar de la palabra todos los días, número uno. Número dos, podemos avanzar como nunca nos hubiéramos imaginado. Cuando comenzamos el periodo de pandemia, haciendo caso con claridad a la recomendación gubernamental de quédate en casa, empezamos a compartir todos los días. Ya llevamos más de 100 días compartiendo. Y todos los días ininterrumpidamente mandando un mensaje de audio en las mañanas y en las tardes, noches, aposento alto. Pero hubiera sido muy complicado, amado, llevar todo esta sistematización de estudios. Comenzamos con el tema, si recuerdas, de la doctrina de la fe. Y hubiéramos tardado por lo menos 3 años en estudiar completo el estudio de la fe, de la doctrina de la fe, estudiándolo solamente los domingos, y no hubiera sido tan efectivo como lo estamos haciendo ahora. Gloria al Señor, hoy estamos avanzando, si bien no creo que estemos siendo muy exhaustivos, pero sí pertinentes en el estudio ahora de los desiertos. Esta sería la lección 18 y apenas estamos en el segundo desierto en la parte primaria, en la parte de inicio. Y esto me pone muy contento porque podemos sondar en muchas cosas conforme Dios nos vaya guiando. Y ahora, por primera vez en la historia de la predicación del Evangelio, no estamos limitados con el tiempo. Ahora puedes vernos totalmente en vivo, puedes vernos después, puedes, si no te quedó claro un aspecto, volver a ver la conferencia, volver a reproducirla para que sea de bendición. Entonces, tenemos la perspectiva en este tiempo, como toda la vida, referente a todos los conflictos a los que nos enfrentamos, cómo enfrentar los problemas. Deprimirnos, desesperarnos, llenarnos de tristeza a causa de los cambios o cada situación que Dios permite que vivamos, porque recordemos que Dios está al frente de todo, que Dios está al control de todo, verlo como la oportunidad de crecimiento, verlo como la oportunidad para desarrollarnos como hijos de Dios. Y esta es una oportunidad única. Esta es una oportunidad gloriosa que tú y yo tenemos como hijos de Dios para poder escuchar de la palabra de Dios y usar estos medios para compartir del Evangelio. Es una oportunidad gloriosa. Cabe señalar que es la oportunidad gloriosa que el Señor nos ha dado para la iglesia que está esperando el regreso del Cristo Mesías. En un par de días espero compartirte respecto al fin del tiempo. Espero compartirte respecto a las situaciones que estamos viviendo, haciendo una pausa al, al tema de los desiertos. Quizás por la premura podemos apartar un día por semana, mándanos un mensajito a ver qué opinas, un día por semana estar hablando del fin del tiempo. Ahora, estamos viviendo tiempos gloriosos, amados. Si bien humanamente podemos hablar de crisis, humanamente podemos hablar de situaciones de conflicto, humanamente podemos hablar de situaciones muy complejas, pero todo depende con los ojos que los veas. Si tus ojos están puestos en las cosas terrenales, definitivamente estamos fritos. Definitivamente no hay esperanza y lo único que se avecina es crisis. Pero si nuestros ojos están puestos en el reino de los cielos, que es Cristo Jesús, paréntesis, recordemos que Juan Bautista dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, el que se acercó fue Cristo. Entonces entendemos que el reino de los cielos es Cristo. Si nuestros ojos están puestos en el reino de los cielos, que es Cristo, entonces no se avecina ninguna destrucción, sino se avecina la oportunidad para que tú y yo podamos ser desarrollados. Yo estoy expectante
porque esta atmósfera que está sucediendo específicamente en México y en nuestra ciudad es las características esenciales para un avivamiento. Una comparación, valga, que es muy diferente, aclaro, pero vamos, para tener una referencia, es lo que sucedió en Colombia hace varias décadas, cuando tú recordarás el fenómeno del Niño, azotó el país colombiano, nuestros hermanos colombianos, los parceritos, y Dios comenzó a mover con aquellos que despertaron. Entonces, las condiciones están para un mover del Espíritu Santo, para la predicación de, del Evangelio, para la predicación del poder de Dios. Y el día de mañana, cabe mencionar que te pido tus oraciones, el día de mañana estaremos saliendo a algo que denominamos la ruta de los milagros. Mañana estaremos yendo en un principio por 20, 30 cuadras alrededor de donde está nuestra congregación, donde nos reuníamos hasta antes de esta pandemia y donde nos reuniremos terminando este confinamiento, compartiendo el mensaje de Jesús y oración por enfermos, especialmente COVID-19, SARS-CoV-2, este nuevo coronavirus, y cualquier enfermedad, porque algo que tenemos que ser conscientes es que la vida ha seguido, o sea, el mundo no, aunque podemos decir que empezó a girar alrededor del SARS, pero las enfermedades siguen, la gente sigue desarrollando diabetes, sigue desarrollando hipertensión, sigue desarrollando un sinfín de enfermedades, sumando el problema del SARS. Claro, iremos con todas las medidas para no tener un desacato a la autoridad, pero es el tiempo en que podamos predicar del Evangelio. Es el tiempo en que podemos predicar de Jesús, del Cristo de poder. Así que ahora es el tiempo. Llegó la hora en que podamos predicar. Está muy atento porque mañana vamos a transmitir en episodios esta ruta de los milagros, esta caravana de poder. Vamos a estarla transmitiendo por Facebook en lapsos, no podemos transmitir todo. Hay que conducir, hay que orar, hay que hacer varias cosas, pero está muy pendiente. Yo estoy muy expectante de lo que Dios va a hacer, ¿verdad? En este primer semana, que es esta, estaremos saliendo mañana. Si Dios nos permite y nos da gracia, la próxima semana estaremos saliendo lunes y miércoles, en diferentes horarios. La siguiente semana, conforme Dios nos vaya llevando, nos vaya dando dirección, posiblemente aumentemos a 3 días, hasta que secuentemente podamos abarcar salir todos los días, o de lunes a sábado, por lo menos, o de lunes a viernes, por lo menos, para poder compartir del Evangelio de Jesús. Así que no hay pretextos. No hay pretextos para no compartir del Evangelio. No hay pretextos para no levantarnos y provocar un mover del Espíritu Santo. Un aspecto que tenemos que resolver, amado, urgentemente como iglesia, es que nos enfocamos tanto en los aspectos negativos. Nos enfocamos tanto en los aspectos pesadumbrosos, en lugar de enfocarnos en las bendiciones que Dios nos da. Cuando la gente se aleja, nos enfocamos en aquel que se alejó, en aquel que traicionó, en aquel que provoca una división. ¿Y por qué no nos enfocamos en lugar en la gente que sí está fiel y leal? Afecta más la gente que se va que la gente que está. Y por recomendación personal, enfoquémonos en la gente que está, que es la gente fiel y leal. Porque una gente que es fiel y es leal, escuche lo que escuche, va a permanecer. Y yo creo que esta situación es general en las diferentes congregaciones, que siempre hay gente con un corazón alejado de Dios que habla mal. No permitas que hablen mal de ningún ministerio. Y la mayoría que se levanta en esa situación se mueve bajo un espíritu de crítica incorrecta, lejos del corazón de Dios, impulsado por una vanidad y una egolatría, pensando que sus observaciones tienen que ser totalmente realizadas, porque si no, todo está mal. Y no es así, amados. La Biblia dice: en la multitud de consejos está la sabiduría, no en uno. Entonces, enfoquémonos en lo que Dios nos ha dado, en lo que tenemos, en la bendición de Dios. Que Dios tiene tantas cosas nuevas, amado. Yo creo que en este tiempo va a ser un tiempo exponencial de crecimiento. Definitivamente, cuando regresemos y aperturamos nuestras congregaciones, no vamos a regresar los mismos, porque vamos a regresar mucho más, mucho más. Así que
Vamos en el poder de Dios y vamos adelante en el estudio de la Escritura y comparte el Evangelio. Mira, si tú no recibes mi diario maná, la palabra que yo mando todos los días, mándame un mensaje por este medio. Y me mandas tu WhatsApp y yo me comprometo a enviarte todos los días esta palabra que está haciendo de mucha bendición. Se llama mi diario maná. Si tú ya lo recibes, compártelo con todos tus amigos. Compártelos con todos, cristianos, no cristianos. Esta palabra está siendo enfocada para bendecir al cuerpo de Cristo, pero también para que la gente que no conoce al Señor reciba una palabra de ánimo en medio de este tiempo tan difícil. Así que no hay pretextos. Todos tenemos conocidos, la mayoría tenemos WhatsApp y es un medio de evangelismo. Claro, cuando tenemos el corazón correcto. Perdón, gloria al Señor. Vamos adelante. El tema que estamos tratando, gloria a Cristo, es el desierto del Sinaí. Gloria al Señor es el tercer desierto, y este desierto significa arbusto, por causa de la zarza que Moisés vio y no se consumía, desde donde Dios le llamó para salvar a su pueblo. En este primer encuentro con Dios, por parte de Moisés, se da inicio a una relación entre Dios y su siervo Moisés que perduró por siempre, prefigurando el principio de la unión con Cristo. En este desierto, el pueblo de Dios estuvo por cerca de 2 años. Y estudiamos que estuvo desde Éxodo 19:1 hasta Números 10:11. El tercer principio fundamental que Dios nos habla es la unión con Cristo, para establecernos en Él. Y va a usar una disciplina maravillosa que es la disciplina de la palabra. Creo que por ahí está la diapositiva en tu pantalla. Gloria al Señor, donde podemos ver este principio de unión con Cristo y podemos ver con claridad la enseñanza que Dios nos da en la disciplina de la palabra. Podemos ver cómo Dios en su gracia, Dios en su misericordia, va a establecer al pueblo en la disciplina de su palabra. Dios va a hablarles, pues. Y el pueblo debe de estar muy atento a su voz y recibir lo que Dios está obrando en ellos por su palabra. De la misma manera que en este tiempo tú y yo tenemos que estar muy atentos para recibir lo que Dios está hablando a través de su palabra. Esto no es opción, esto tenemos que hacerlo determinantemente si queremos ser prosperados. Estudiamos, mencionamos que vamos a estudiar 9 aspectos que son establecidos en este principio de Sinaí. Y el primer principio que estudiamos que se establece, el primer aspecto, es el temor de Dios. Dios a través de la palabra quiere establecerlos en el temor de Dios. Y hablamos que el temor de Dios trae vida, la vida de Cristo, trae protección y trae reposo. Y estudiamos estos principios elementales que son cruciales para que tú y yo podamos avanzar en la palabra de Dios. Es importante que tú y yo recibamos esta disciplina de la palabra de Dios para que podamos madurar en Cristo, ya que el propósito y objetivo de cada uno de nosotros es llegar a la estatura del varón perfecto. Si bien llegaremos a este nivel hasta que estemos con el Señor y seamos transformados, pero en esta tierra estamos luchando, esforzándonos para ser más como Cristo, para ser más como el Señor. Bueno, número 1, hablamos de ser establecidos en el temor de Dios. Número 2, en este principio Dios da los 10 mandamientos como principios universales de sabiduría. Esto es muy importante, amado. Este es el segundo principio que se establece en Sinaí. Primero el temor de Dios como fundamento y después crecemos donde Dios dará los 10 mandamientos, donde Dios dará de su sabiduría, donde Dios dará de su legislación, donde Dios establecerá su derecho para que el pueblo de Dios pueda vivir en sabiduría y pueda vivir en las maneras correctas. Derecho, por definición, es el conjunto de normas que intentan, y aclaro la palabra intentan, así lo dice la doctrina legal, regular al hombre en sociedad. A eso me refiero con que Dios quiere establecer su derecho. Dios quiere establecer su legislación para la sana convivencia, para la regularización del pueblo, para que ellos sepan el corazón de Dios, lo correcto y lo incorrecto, no solamente bajo una perspectiva de derecho natural en la conciencia, sino ahora totalmente escritas. Ahora, es muy importante que podamos comprender que la ley de Moisés no se cierra a 10 mandamientos
como normalmente pensamos. En la Biblia, desde Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, vamos a encontrar más de 405 leyes que Dios estableció para el pueblo de Israel. Entonces la ley no solamente abarca 10 mandamientos, estos son 10 máximas universales para el pueblo. Pero de aquí se desprende diferentes leyes, desde leyes sanitarias, leyes maritales, para la sana convivencia. Vamos a decir, términos jurídicos muy hipotéticos, que los 10 mandamientos es la constitución política del Estado de Israel. Y de ahí vienen sus leyes secundarias, vienen sus diferentes áreas donde el Señor legisló con claridad para que el pueblo no entrara en confusión. Recuerda que Dios siempre da sus leyes, da su palabra para librarnos de toda confusión. Tú vas a encontrar que el apóstol Pablo dice en 7 ocasiones en sus 14 cartas paulinas, dice, hermanos, no quiero que ignoréis. Es decir, el Señor quiere abrirnos los ojos a través de su palabra. El Señor quiere evitar toda confusión, porque en el final de los tiempos que estamos viviendo, amado, como bien es una bendición la predicación de la sana palabra, también tenemos que ser conscientes que se han levantado falsos maestros y falsos profetas. Estaba claramente profetizado. Y que están llevando a la gente al error. Pero ¿por qué la gente es convencida por esta situación? Muy sencillo, porque no conoce la palabra de Dios. Y cuento como anécdota, hace un par de semanas, una persona nos contacta, nos invita a un webinar y decimos participar, pero empezamos a escuchar a uno de los oradores y realmente yo quedé sorprendido de la enseñanza. Empezó a desviar totalmente la doctrina, desenfocando del principio esencial, enseñando situaciones absurdas, sin sentido y sin respaldo bíblico, interpretando totalmente bajo una perspectiva humana su opinión de la Biblia. Podemos decir una opinión totalmente personal, totalmente humana y toda alejada de la revelación del Espíritu Santo. Esta persona decía que el Señor Jesucristo regresará por su iglesia en un cuerpo de carne, en un cuerpo como estuvo aquí en la tierra, prácticamente insinuando que el Señor Jesús en su regreso tendría que nacer nuevamente a través de una virgen y totalmente una situación absurda. Recordemos que Dios nunca hace las cosas 2 veces de la misma manera. Jamás. Y bueno, por hablar de muchos principios más. Entonces, la iglesia en este tiempo tiene que ser muy sabia para distinguir la verdad de la mentira, la verdad del error. ¿Cómo lo podemos distinguir? Y lo hemos mencionado hasta el cansancio, lo hemos mencionado y no cesaré de mencionarlo. La única manera, amado, o bueno, podemos hablar de 2 maneras claras en las que podemos separar la verdad de la mentira, donde podemos separar el trigo y podemos hacer a un lado la cizaña, amado. Y esto es, número 1, con la palabra de Dios. Si lo que se está enseñando tiene un fundamento sólido en la palabra de Dios, es verdad. Ahora, no que se mencione la Biblia. Eso tiene que quedarnos muy claro, amado. Cuando el Señor va a poner sus palabras en nuestro corazón, que las ha dejado plasmadas en la Biblia, no me refiero a simples referencias, sino que haya un fundamento sólido. Y por decir algo, ¿no? Hay gente que abre la Biblia y le dice, Señor, háblame donde yo vaya a abrir la escritura. Y abre en el pasaje donde dice Judas se ahorcó. Imagínate nada más que la oración sea, Señor, dime qué hacer. Y abre la escritura y dice Judas se ahorcó. Y dice, no, a ver, vamos a pedir una confirmación. Y vuelve a abrir otro pasaje y sale en el versículo que dice, lo que va a hacer, hazlo pronto. Cuando estaba el Señor en la última cena, ¿recuerdas que le dice Judas? Y el pobre hombre pues va a entender totalmente absurda la comprensión bíblica. Entonces no solamente es la referencia, sino tiene que tener el fundamento sólido. Y número 2, tiene que tener el entendimiento, revelación del Espíritu Santo. Es decir, la enseñanza tiene que ser congruente con toda la Biblia, con la inspiración del Espíritu Santo. Ahora, con esto quiero quedar en claro, amado, que no hay metodología humana para la correcta interpretación de la Biblia. No hay una manera humana, o no debiera, más bien sería el concepto real, no debería haber la manera humana para interpretar la escritura, que en este concepto está errado la interpretación. Pero vamos al primer aspecto. ¿A qué me refiero con la parte humana? Hoy en día
predicadores, ministros, usan algo que se llama hermenéutica para interpretar la Biblia. Una opinión muy personal, aclaro, muy personal, es que no deberíamos usar las maneras humanas para interpretar la Biblia. La hermenéutica viene del dios griego Hermes. Y si nos vamos al contexto bíblico, la Biblia nos enseña en el libro de Daniel con claridad y precisión que el espíritu del anticristo se mueve bajo el espíritu de Grecia. Entonces, la interpretación bíblica bajo la hermenéutica está moviendo bajo el espíritu de Grecia, por consecuencia, bajo el espíritu del anticristo. Ahora, pero entonces, ¿cómo podemos tener cuidado de no desviarnos? Es lo que los que enseñan hermenéutica dicen, es que si no usas hermenéutica te puedes desviar en cualquier momento. Esto no es así. Porque cuando lo que se enseña tiene un sustento bíblico, me refiero que es congruente con toda la Biblia. Este es el fundamento real de la sana doctrina. Hoy tanto que se habla de sana doctrina y muchos los que hablan de sana doctrina, lo que menos tienen es sana doctrina. Pero la sana doctrina va a tener su estado sólido cuando lo que se enseña es congruente con toda la escritura. Es decir, no encuentra ninguna contradicción. Así de sencillo. Uno de los aspectos más controversiales a lo largo de la historia moderna, aclaro moderna porque los padres de la iglesia nunca discutieron esto, es la cuestión de la salvación. Muchos predican, la mayoría, quizás me atrevería a dar una estadística ilusamente de un 98% creen que la salvación se pierde. Y solamente un 2% creen que la salvación no se pierde. Y se basan en dos teorías humanas. Y que se ha establecido como tal, teológicamente, por determinar algo, los que predican erradamente que la salvación se pierde han llamado a su doctrina o su postura una postura arminiana, que viene de aquel teólogo cristiano Jacobo Arminio. Y los que creen que la salvación no se pierde le atribuyen esta enseñanza a Juan Calvino. Entonces unos son arminianos los que creen que se pierde la salvación y otros son calvinistas los que creen que no se pierde la salvación. Y si tú me preguntaras, bueno, pastor, ¿y quién tiene la razón de los dos desde su perspectiva? Yo tendría que ser muy honesto y decirte que ninguno de los dos. Ninguno de los dos, porque los dos caen en extremos. Y ambos no pueden enseñar sana doctrina, ni unos ni otros, porque no son constantes en toda la escritura. Estos dos personajes, estos dos hombres de Dios, que por el hecho de que fallaron en esta enseñanza, no dejan de ser hombres de Dios, sencillamente son humanos. Porque trajeron un desbalance a la iglesia, trajeron un desbalance al pueblo de Dios y polarizaron la enseñanza. ¿En qué sentido ambos yo considero que se equivocaron? Bueno, muy sencillo. Para Arminio, las obras son vitales para alcanzar salvación. Y pudiéramos entrar en dilema, que no es el caso, pero un dilema personal, digamos, es ¿qué actos hacen que se pierda la salvación? ¿Qué actos no? Cada mañana tienes que recibir a Cristo, cada mañana ¿qué tienes que hacer? Crucificar a Cristo todos los días. Y empezamos a vislumbrar una serie de preguntas retóricas al cuestionamiento de esta enseñanza, cuando la Biblia claramente dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces con un solo versículo desechamos la doctrina. Pero entonces vamos al lado polar, que es la doctrina calvinista, donde dice que hagas lo que hagas, no pierdes la salvación, y suceda lo que suceda, nunca, nunca, nunca un nacido de nuevo puede perder su salvación, y que puedes hacer lo que tú quieras y no pasa nada. Bueno, la Biblia dice, pecaremos para que la gracia abunde de ninguna manera. Juan dice que los hijos de luz no practicamos el pecado. Entonces con dos versículos desechamos esa postura también. Entonces, la pregunta es, ¿quién tiene razón? ¿Arminio o Calvino? Amados, no es Pablo, no es Cefas, no es Apolos. La verdad es Cristo. El problema sectario es que se casan con un pensamiento humano, cuando tú y yo tenemos que estar casados solamente con la verdad bíblica. Hoy desafortunadamente mucha gente no está en el lugar correcto porque no busca la verdad bíblica, busca su comodidad. Y esto es terrible, amados.
Y la iglesia que quiere irse con el Señor, la iglesia de Cristo que anhela irse en el rapto, que anhela ser madura, no puede estar en un lugar por comodidad. Tiene que estar en el lugar donde se predique la palabra de verdad. No donde se sienta cómodo, no donde se sienta a gusto, no donde se sienta realizado, no donde Él esté pleno. Porque ese no es su lugar. Porque la iglesia no es para que tú te sientas pleno, no es para que tú te sientas cómodo, no es para buscar que tú estés a gusto y nada te moleste. Estas son las falsas iglesias. La iglesia de Cristo enseña la verdad, guste o no guste. La iglesia de Cristo es diferente a un sector religioso, es diferente a una postura humana. La iglesia de Jesucristo enseña las verdades bíblicas. Estén o no cómodos. Pero hoy ya no se puede predicar eso porque la gente se enoja. Y se enojan porque son inmaduros y no conocen la palabra de Dios. Nosotros en la iglesia jamás hemos celebrado Navidad. Nunca hemos celebrado y nunca celebraremos. ¿Por qué razón? Sencillo. Empecemos al aspecto. Jesús jamás nos dijo, conmemoren mi nacimiento. El Señor dijo muy claro, en la última cena, hagan esto en memoria de mí. Cuando conmemoramos a través de la Santa Cena, de la comunión, de la coinonía, su muerte y su resurrección, la conmemoramos, la valoramos, la recordamos, asimismo que Él regresará pronto. Pero no hay un fundamento bíblico en donde nos indique que celebremos su nacimiento, menos en una fiesta pagana como el 25 de diciembre. Jesús no nació el 25 de diciembre o la noche del 24 para el 25. En un contexto histórico, aproximadamente Jesús nació entre el 7 y el 15 de septiembre. La Biblia no nos da una fecha precisa, pero nos da un aproximado conforme al nacimiento de Juan Bautista. ¿Por qué se celebra el 24 para el 25? Porque es una fiesta pagana. Tú entras a estudiar y te das cuenta que esa fecha nacen la mayoría de los dioses en todas las religiones. Y como Roma tenía la costumbre de adoptar las costumbres e imponer las suyas, bueno, pues se adoptó esta fecha que nace el dios Sol para conmemorar al Dios mayor o a Cristo en la cristiandad. Pastor, pero es tan bonito la convivencia. Pastor, es que es el único día que nos reunimos en familia. Pues qué triste que solamente un día al año puedas reunirte en familia. Qué triste. Porque en esa celebración de Navidad lo que menos está es Cristo. En la mayoría de los lugares, debería decir, no en todos, pero en la mayoría de los lugares se celebra el ego, el yo. Tratan de llevar sus mejores ropas para presumir su estatus social. Tratan de regalar lo mejor no por amor, sino para presumir su ingreso. Ahí no está Jesús. Ahí no está Jesús. Ese no es el corazón de Jesús. Una ocasión una persona en la iglesia se acerca conmigo y me dice, pastor, ya no voy a venir a la iglesia. Ah, ok, hermana, Dios la bendiga. Gloria al Señor, vaya a un lugar donde se sienta cómoda y a gusto. ¿Verdad? ¿Qué más podía decirle cuando no es el principio bíblico este? Me dice, pastor, me voy de la iglesia porque aquí no celebra nada. Y yo le dije, hermana, pues es que lo que usted busca no es una iglesia, sino un club social. Y efectivamente no celebramos nada, y no celebramos nada porque no tenemos que celebrar nada. La iglesia no es un club social, amado. Y quizás tú puedas pensar, pastor, pero soy tan retrógrada, tan arcaico. Ese es el pensamiento por la modernidad de ahora, donde se busca la comodidad en lugar de la enseñanza de la verdad. Porque se ha provocado cristianos débiles, cristianos de azúcar, que si no están a gustos en su silla, literal en su silla, buscan otra iglesia donde esté una silla más cómoda porque van a estar ahí una hora, hora y media, sin poner en balanza la palabra. Se predique lo que se predique, se diga lo que se diga, aun cuando el ministro enseña o promueve mentiras, o aun cuando está basado en divisiones. Esto no es el corazón de Jesús. Jesús no viene por estos grupos. Jesús viene por su iglesia verdadera, aquella que cumpla con los principios del Nuevo Testamento. Tú podrías preguntarme, pastor, ¿y su iglesia lo cumple? Bueno, no es mi iglesia para empezar. Y el grupo de personas que Dios me permite pastorear
Si no lo hemos logrado, por lo menos intentamos lograrlo, porque somos seres imperfectos, pero que anhelamos cumplir el modelo de la Iglesia Nuevo Testamentaria. Y este modelo va a ser establecido a través de la enseñanza de la palabra de Dios, amado. Así que es importante que tú y yo podamos ir a la Escritura para que podamos ser establecidos en verdad en el corazón de Dios. Gloria al Señor. Vamos a Éxodo 34, 28. Éxodo capítulo 34, versículo 28. Éxodo capítulo 34, versículo 28 dice: Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras de la alianza, los 10 mandamientos. Nota, ¿quieres que Dios te hable? Aquí está el principio muy claro: ayunemos, ayunemos. Y aquí vemos un aspecto sobrenatural, amado, que se nos ha ido el tiempo y que es menester que lo estudiemos en otro momento. Nota, estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua. El ayuno de Moisés fue total por 40 días. El ayuno de Jesús de 40 días en el desierto, él sí tomó agua. Por eso el diablo le dijo, Jesús tuvo hambre, no dice Jesús tuvo sed. Y el diablo lo atacó por el lado del pan, no por el lado del agua. Pero aquí Moisés con claridad nos dice, no comió pan ni bebió agua. 40 días vivió en una sobrenaturalidad de ayuno. Porque biológicamente un hombre no puede vivir 3 días sin agua, pero aquí vemos la sobrenaturalidad de Dios. Cómo a través de la purificación de Moisés, este hombre, este varón de Dios, este profeta, escribió las palabras de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Deuteronomio, capítulo 4, por favor. Deuteronomio, capítulo 4, ya está en tu pantalla, permíteme llegar. En mi Biblia, Deuteronomio, capítulo 4, versículo 13. Dice: Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras y escribiólas en 2 tablas de piedra. Señor Jesucristo da su palabra a través de Moisés para que la obedezcamos y la cumplamos y la pongamos por obra. No solamente para ser oidores, sino para ser hacedores de su palabra. Aleluya. Adelantito, Deuteronomio 10, por favor. Deuteronomio capítulo 10, versículo 4 dice: Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, las 10 palabras que Jehová os había hablado en el monte del medio del fuego, el día de la asamblea, y diómelas Jehová. Aleluya. Señor va a entregar en el pueblo sus principios universales para que el pueblo no se desvíe ni a derecha ni a iglesia, ni a izquierda, perdón. Entonces, Dios ha dado esta palabra para que tú y yo como pueblo de Dios, para que tú y yo como hijos de Dios, podamos ser dirigidos por su palabra. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bueno, pues vamos a orar, vamos a terminar esta noche, esta enseñanza. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre y siempre, Señor, es tu misericordia, porque no hay nadie como tú. Oramos de tu gracia, de tu favor, de tu benevolencia, Señor. Gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, en las maneras correctas, a poder ser instruidos en tu palabra, amar tu palabra, valorar tu palabra de verdad. Gracias por los hermanos, Señor, que están conectados, por nuestros amigos que nos siguen, que podamos ser guiados en las maneras correctas, que sea tu Espíritu Santo llevándonos, Señor, en las formas adecuadas. Guíanos, Señor. Guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Guíanos. Aleluya. Amén. Amados, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Mi Diario Maná. Recuerda, no olvides compartir este mensaje. Y también un aspecto muy importante, amados, si tú quieres ser amigo del ministerio, sé sensible a la voz de Dios, ponte en contacto con nosotros para que nos ayudes a que la palabra corra
a muchos más lugares, a muchos más países, y puedes apoyarnos a través de tus oraciones y también a través de tus donativos. Aleluya. A nuestros amigos en las naciones, invitamos a que puedan colaborar en el ministerio. Dios les multiplicará, Dios les bendecirá y nosotros se los agradeceremos. Ayúdenos a seguir y a compartir esta palabra de verdad en muchos más lugares y por más tiempo. Les mando un abrazo a la distancia. Recuerda, te saluda tu amigo el pastor Job Rodríguez. No olvides suscribirte en nuestro canal de Facebook y de YouTube, donde nos encuentras como Pastor Job Rodríguez. Nos vemos mañana. Te mando un fuerte abrazo. Bendiciones. ¿Puedes descargar un video para que ahorita se lo pongamos a Jessie? Sí. Es que hay uno de ese. Pásame la computadora para ya enviarles la de esta. ¿Ya termínalo?